Firme si existe ya una moción presentada. Vamos a escuchar. Informar que se ha recibido la moción correspondiente a través del sistema de gestión documental mediante memorando número ANCRF 2022-020M, que con su autorización cumplo con dar lectura. Asunto: moción que solicita la aprobación del tratado entre la República del Ecuador y la República Popular de China para su ratificación. De mi consideración, en mi calidad de asambleísta por la provincia de Manabí y ponente del informe de aprobación del tratado entre la República del Ecuador y la República Popular de China para su ratificación, sometido a conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional en la convocatoria sesión 765 del día 22 de febrero de 2022, al amparo de lo establecido en los artículos 419 de la Constitución de la República y 108 y 135 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, me permito presentar la siguiente moción para su aprobación. Mociono la aprobación del Tratado entre la República del Ecuador y la República Popular de China para su ratificación. Con sentimientos de distinguida consideración, atentamente suscribe el señor asambleísta Fernando Enrique Cedeño Rivadeneira. Hasta ahí, señora presidenta, el texto de la moción que ha sido ingresada por escrito. Señor secretario, tome votación, por favor. Señora presidenta, en cumplimiento de su disposición, procedemos a tomar votación en relación a la moción presentada por el asambleísta Fernando Cedeño Rivadeneira. Señoras y señores asambleístas, por favor registrar su participación en sus curules electrónicas. De existir alguna novedad, por favor informar a esta Secretaría General y a cada uno de los técnicos asignados. Muchas gracias. Y así arranca el proceso de votación con el registro de los asambleístas que participarán en la misma. La moción presentada corresponde a la moción del asambleísta Fernando Cedeño, quien actuó como ponente del informe que recomienda la aprobación del tratado entre Ecuador y China sobre extradición. Este documento, ya lo decíamos, fue tramitado en la Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana. En el análisis del instrumento internacional se señala que el tratado consta de 22 artículos. El artículo número 1 establece el compromiso de los estados partes de extraditar a las personas que se encuentren en su territorio ante la solicitud del otro estado, bien sea para proceder a su procesamiento penal o bien sea para la ejecución de una sanción penal. Mientras que el artículo 2 de este instrumento determina los delitos por los cuales opera la solicitud de extradición y las circunstancias que deben cumplirse para tal efecto. De esta manera, en el numeral 1 del segundo artículo se establece que la extradición es procedente siempre que se cumpla con el principio denominado como la doble incriminación, en razón del cual los hechos que se imputan a la persona reclamada para proceder a su procesamiento o la aplicación de la pena deben ser constitutivos de infracción también en el estado requerido y en tanto se presente alguna de las siguientes circunstancias: delito por el cual se ha solicitado la extradición tenga una pena mayor a 1 año en ambas legislaciones o una pena más severa. Se solicita la extradición para la ejecución de una sentencia siempre que el periodo de tiempo que resta por cumplirse sea de al menos 6 meses a la fecha de presentada la solicitud de extradición. El numeral 2 de este mismo artículo, del artículo 2 del instrumento internacional, manda que a efectos de determinar el cumplimiento del principio de la doble incriminación es irrelevante el hecho que la acción u omisión no consten dentro de la misma categoría de delitos o reciban la misma denominación en ambas legislaciones. Y adicionalmente precisa que si los elementos constitutivos del delito son diferentes entre las dos legislaciones, deberá tomarse en cuenta la totalidad de los actos u omisiones presentadas por la parte requiriente. Parte esto del análisis realizado al interior de la Comisión de Relaciones Internacionales respecto a este tratado, análisis que además fue expuesto por el asambleísta ponente Fernando Cedeño. El proceso de registro avanza, ya son 121 asambleístas quienes se han registrado para participar en la votación. Y aprovechamos también para revisar las conclusiones que han sido plasmadas en este informe y que fueron también expuestas por parte del ponente de este documento, el asambleísta Fernando Cedeño. Son en total, y según podemos revisar de este documento, 6 las conclusiones a las que llegó la mesa que ha tramitado este instrumento internacional.
Artículo 1. El Tratado sobre Extradición se inserta en el marco de las relaciones diplomáticas entre la República del Ecuador y la República Popular China y obedece a una cooperación bilateral frecuente entre estos dos países, la misma que está encaminada a profundizar, entre otros aspectos, la cooperación judicial en aras de mantener y garantizar la paz internacional, mejorar la asociación estratégica y fortalecer el desarrollo de las relaciones bilaterales. El Tratado sobre Extradición se complementa con otros tratados celebrados entre estas dos repúblicas en materia de asistencia judicial. El tratado constituye un instrumento de cooperación judicial en materia penal que procura combatir la delincuencia transnacional y evitar la impunidad a través del fortalecimiento de la administración de justicia y la regulación de un procedimiento de extradición que asegure el procesamiento, juzgamiento y ejecución de sanciones penales de los sujetos activos de un delito conforme a la normativa constitucional y penal de cada uno de los ordenamientos internos de los países. El instrumento internacional establece un marco regulatorio encaminado a facilitar la extradición de las personas presuntamente responsables del cometimiento de infracciones penales sobre la base de los principios de soberanía, no injerencia y en el marco del respeto, igualdad y equidad de los estados y en función de actuaciones recíprocas y beneficios mutuos. Artículo 5, o numeral 5, el Tratado entre la República del Ecuador y la República Popular China sobre extradición, a más de respetar y recoger los principios propios del derecho internacional que regula la institución de la extradición, respeta y se corresponde con nuestro ordenamiento constitucional, tal como lo determinó la Corte Constitucional. Concretamente, respeta la prohibición contenida en el artículo 79 de la Constitución, tutela las garantías del derecho al debido proceso y garantiza los derechos a la tutela judicial efectiva, seguridad jurídica y los principios propios de la administración de justicia. Finalmente, el numeral 6 se refiere que, revisado el Tratado Internacional sobre Extradición, no se advierte inconsistencias o aspectos de orden sustancial que den lugar a la improbación del mismo. Por el contrario, conforme a lo antes analizado, este instrumento internacional se convierte en un instrumento necesario para asegurar el cumplimiento y la eficacia de la normativa, procedimientos y sanciones de orden penal de cada uno de los países y representa un instrumento normativo que se constituye en fuente de derecho para el procedimiento de extradición. Estas las conclusiones a las que llegó la mesa que analizó este documento, este tratado o este instrumento internacional y que ha sido conocido en esta mañana ya en el Pleno de la Asamblea Nacional. Los medios legislativos llevan a ustedes Asamblea en Pleno, transmisión en vivo de la sesión plenaria de la Asamblea Nacional. Y es sobre la base del análisis y conclusiones que la Comisión Especializada Permanente de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana recomienda al Pleno de la Asamblea Nacional aprobar este tratado. En esta línea va también la moción presentada por el asambleísta Fernando Cedeño, quien actuó como ponente del informe, es decir, solicitar que el Pleno apruebe este tratado. No es el único que últimamente se ha aprobado en materia de justicia entre China y Ecuador. Ya en algunas sesiones anteriores también hubo otro tratamiento de un instrumento internacional que iba en la línea justamente de la justicia, para evitar la impunidad frente a los delitos contra la administración pública. Vamos a observar cómo avanza este proceso de registro. 129 asambleístas ya se encuentran registrados para participar. La continuación de la sesión 765 se instaló con la presencia de 122 parlamentarios a las 9:52. Son varios puntos también que quedan aún en la agenda de esta sesión. Una vez que se culmine, que se dé paso a este proceso de votación, deberá el Pleno conocer y resolver un memorando respecto a la moción previa aprobada en la sesión del CAL 013-2022. También en la agenda la resolución para que la Asamblea Nacional convoque a comparecer ante el Pleno al ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca y también al subsecretario de Calidad para que expliquen la derogatoria de los reglamentos técnicos emitidos por el INEN, tomando en cuenta el perjuicio que podría ocasionar a los consumidores. Y también se encuentra
como uno de los puntos de esta sesión el proyecto de resolución, el debate, la discusión de un proyecto de resolución que dispone la comparecencia de la doctora Alexandra Vela, ministra de Gobierno, ante el Pleno de la Asamblea Nacional para que explique las acciones emprendidas por esta cartera de Estado y también por la Policía Nacional para mitigar la inseguridad ciudadana y muertes violentas en el Cantón Durán, provincia del Guayas y en todo el territorio nacional. Como también decíamos al inicio de esta transmisión, hoy el Pleno sesiona en doble jornada, ya que para las 2 de la tarde está convocada la sesión número 767. A diferencia de esta sesión, que es una continuación, la 767 es una nueva sesión y de acuerdo a la convocatoria tiene 5 puntos. La parte protocolaria con la entonación del himno nacional de la República del Ecuador. También se espera la comparecencia del magíster Pedro José Álava González, ministro de Agricultura y Ganadería. Además, parte de los puntos es el informe no vinculante al veto parcial del presidente de la República al proyecto de ley orgánica de vivienda de interés social. También el informe para primer debate del proyecto de ley orgánica reformatoria a la ley orgánica de educación intercultural. Y finalmente el informe de amnistías remitido por la Comisión Especializada Permanente de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos y la Interculturalidad. Sin embargo, la sesión convocada para las 2 de la tarde se trata de una nueva sesión y este orden del día podría alterarse si existen presentaciones de cambio del orden del día y si las mismas son aprobadas por el Pleno de la Asamblea Nacional. Ya lo conoceremos cuando esté en marcha esta sesión número 767. Se cerró ya el proceso de registro para esta votación. Son 129 asambleístas quienes participan en la misma. Hasta este momento, todos los asambleístas que han consignado su voto lo han hecho a favor de la moción presentada, es decir, por la aprobación de este instrumento internacional. 4 las opciones de voto, siempre señalamos a ustedes el voto positivo, que quienes siguen esta transmisión por la señal de TVL y por redes sociales lo identifican con el color verde, el voto negativo con el color rojo, el voto en blanco con el color del mismo nombre y la abstención que se marca con el color azul. Sin embargo, hasta el momento todos los votos son positivos de continuar este tipo de votos, es decir, los asambleístas si continúan votando de manera afirmativa, podría este tratado internacional ser aprobado de manera unánime. Los medios legislativos llevan a ustedes Asamblea en Pleno, transmisión en vivo de la sesión plenaria de la Asamblea Nacional. Hasta el momento, 3 son los votos que faltan por consignarse. 129 asambleístas se registraron para esta votación. Hubo 8 ausencias de un total de 137 legisladores que conforman el Parlamento. 126 son los votos afirmativos, votos de respaldo para la aprobación de este instrumento internacional. 127 votos afirmativos, no hay votos en blanco, no hay votos negativos, tampoco abstenciones. En breve tendremos ya los resultados que proclame la Secretaría General. Como parte de los antecedentes, muy brevemente decimos que este tratado entre la República del Ecuador y la República Popular China sobre extradición fue suscrito en Quito el 16 de noviembre de 2016. En fecha 2 de junio de 2017, la doctora Joana Pesantes, en ese entonces secretaria general jurídica de la Presidencia de la República, solicitó se determine el dictamen constitucional. 129 votos afirmativos, 0 votos negativos, 0 votos en blanco y 0 abstenciones. Por tanto, por unanimidad ha sido aprobada la moción presentada por el asambleísta Fernando Cedeño Rivadeneira y la aprobación del tratado entre la República del Ecuador y la República Popular de China para su ratificación.